Bueno, la cosa es que los ríos de Colombia son uno de los más importantes del Amazonas y del mundo, pues, pero son muy poco conocidos. Y lo que existe abajo del agua es un mundo oculto. Y aquí se puede ver cómo está la vaina, cómo viven los pescados, ¿no? Y más que todo, uno puede sentir cómo es la riqueza de la naturaleza que está en todos lados del país, ¿no? Y otra cosa que es tan importante es que, bueno, hace como 35 años yo tuve un puesto en el jardín botánico. Y en ese tiempo el jardín fue como una fortaleza de los que manejan, pues, ¿no? Con los muros muy inmenso y para entrar hay que pagar tanto y todo. Y alrededor del jardín había un barrio muy pobre, ¿no? Y más que pobre, con una población que no tuvieran un sentido al ser un parte de Colombia, ¿no? Pero ahora, con esa institución aquí, es increíble. Los que no tienen pueden entrar sin pagar. Y en el medio de un barrio que fue muy pobre, ahora tenemos una forma de arquitectura impresionante, ¿no? Hay una cosa tan linda aquí mismo en el centro. Entonces el jardín botánico en los años 70 era un sitio más o menos isolado, solamente para la gente que tiene, y ahora es un parque público para todos los colombianos. Y para mí es un cambio tremendo.